Las tertulias eran reuniones que se hacían a la noche en las casas de familias, iban amigos y también forasteros, quienes eran la gran novedad, ya que traían. Era costumbre muy generalizada y especialmente entre las familias más notables dar tertulias, por lo menos una vez por semana. Se hacían en la sala de la casa y allí las personas cantaban, bailaban, jugaban a las cartas y por supuesto conversaban. También se ponían al día con las noticias del exterior y además las tertulias eran un excelente. A las visitas se las atendía con mate, dulces y mistelas. La música también formaba parte de las tertulias. Se bailaba generalmente hasta las 11 o 12 de la noche. Los bailes de aquellos tiempos eran la contradanza, el minué, el vals, el paspié. En una de esas tertulias en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se cantó por primera vez el himno nacional argentino en el año 1813 y allí acudían Manuel Belgrano y. Los niños solían jugar en los baldíos que se encontraban por toda la ciudad. Estos lugares eran considerados como paraísos porque allí ellos en los grandes charcos podían cazar ranas, cortar cañas y transformarlas en lanzas para jugar a combate entre caballeros. Otro de los juegos muy comunes en la niñez, sobre todo en los varones, era jugar a disfrazarse con plumas de gallos, pero con la única condición de que no podían utilizar las plumas que se encontraban en el suelo del gallinero. Debían de anaranjear a un gallo, es decir, tirarle naranjas a un gallo hasta matarlo para posteriormente desplumarlo. Otro de los juegos también muy presente en ellos era el juego considerado o llamado, mejor dicho, el toro, en el cual consistía en que invertían los roles, es decir, un niño por un momento era el toro y por otro momento era el torero, para ver entre ellos quién resistía más embistadas. De más está decir que jugaban muchos a la escondida por los grandes espacios y el juego se hacía más divertido. Sin embargo, las niñas no jugaban como los varones, ellas eran más de correr en el patio, jugar con las muñecas, que para aquel entonces las muñecas eran de trapo o de cuero, y los ojos eran confeccionados por botones, o si no, ellas jugaban más a disfrazarse, a cantar, a bailar, a realizar adivinanzas y sobre todo a jugar a la rayuela. Sin embargo, los adultos consideraban que los niños podían gozar de su derecho de ser niño y de jugar hasta los 10 años de edad, porque las niñas de bajos recursos debían empezar a plantearse a sí mismas un solo objetivo en la vida: contraer matrimonio con un adulto mayor. Los niños de bajos recursos debían empezar a trabajar. Las niñas con un poder adquisitivo un poco más alto debían dedicarse a las costuras y los varones con un poder adquisitivo más alto debían estudiar. Porque para los 13 años de edad, todos los niños, sin excepción de categoría económica, debían estar ocupando un lugar en el mundo adulto. Pero para los adultos, la diversión y el juego continúan. Para ellos había dos categorías de juego. Por un lado estaban los juegos que realizaban los niños, como dijimos anteriormente, y por otro lado estaban los juegos para ellos. Actualmente hoy se conocen como la timba. Los adultos realizaban varios juegos, pero siempre con un objetivo en común: obtener la ganancia en dinero de aquellos que habían apostado anteriormente al juego, es decir, el único que se consagraba ganador se llevaba el dinero de todos. Por un lado realizaban carreras de caballo, por otro lado riñas de gallos, pero había una preferencia que era la malsana, que era un juego que se realizaba con dados y con cartas, siempre con el mismo objetivo en común. Pero por otro lado, el gobierno, después de muchos años, prohibió a lo que se consideraba y se realizaba también la carrera de toros, porque no era conocida como hoy se conoce, sino que era aún más doloroso y más cruel, porque este evento tenía 3 etapas distintas. La primera etapa, el toro era lastimado, era cortado, y si este animal lograba sobrevivir y pasar a la segunda etapa,
los golpes, los cortes eran aún más profundos. Y si este animal llegaba a sobrevivir a la última etapa, directamente iba al matadero. Pero todo iba a depender de los espectadores. Si la gente veía que el pobre animal ya en la primera etapa no iba a sobrevivir todo lo que venía después, directamente lo mataban porque era considerado como un animal no apto para semejante evento que ellos realizaban. El café más importante por la actividad política que se desarrolló en él es el Café de Marcos. En 1801, en Buenos Aires, en la esquina de las calles Alsina y Bolívar, Pedro José Marcos inauguró su café. El establecimiento contaba con servicios de confitería y botillería. Las bebidas habituales eran el café y leche, actualmente conocido como café con leche, el chocolate y el té. Estos se servían en inmensas tazas. En la puerta había un cartel que decía billar. Contaba con un coche de 4 asientos que se alquilaba a los parroquianos cuando la lluvia de la temporada invernal impedía la vuelta a sus casas. El local tenía 2 espejos de tamaño grande y se encontraba en una ubicación de privilegio, a un paso del Cabildo. El Café de Marcos fue un lugar de cita para varias generaciones de políticos. Otro café importante de la época fue el Café de la Victoria, llamado del Cabildo. Antes de las invasiones inglesas estaba ubicado en la calle Victoria 121 en el Cruce. Su propietario Lagarde fue famoso por la calidad de los dulces que se fabricaban y se ofrecían allí. Asistían las personas aristocráticas de la colonia y era un lugar de reunión de gente mayor y adinerada. También en esa época existían los hoteles en donde cualquier viajero podía conseguir una habitación en lo que hoy llamaríamos un hotel sin ninguna estrella, y en la época colonial recibía el nombre de posadas. En estas posadas, sobre todo en la periferia, también tenían otra forma de ingreso: alquilar caballos a un precio accesible. En dichos edificios de hospedaje se incluían la comida, la bebida y un espacio para dormir. La lectura como entretenimiento. En Buenos Aires, después de la Revolución, los pulperos, comerciantes, gauchos y campesinos comenzaron a comprar cada vez más los periódicos cuando antes no lo hacían, y también a pedir a los que sabían algo más que les leyeran las novedades. Se comenzaron a reunir junto a la estatua del general Roca un grupo de paisanos que escuchaban atentamente sobre la lectura de la edición del Día de la Gaceta, la cual seguramente se acababa de comprar en la librería del colegio. Para 1826 ya se contaba con varias librerías, como la Librería de la Independencia, la del colegio y la librería de Michel Riesco. A todas estas cuadras se las llamaba la Manzana de las Luces, ya que allí se encontraba toda la vida intelectual de la ciudad. Desde su fundación y hasta 200 años después, la ciudad no tuvo teatros. En 1783, el virrey Bertiz inauguró la Casa de las Comedias en la Plaza de la Ranchería. La gente asistía con sus mejores galas y caminaban desde el cruce de Moreno y Bolívar. La noche de la función se publicitaba durante todo el día con un farol encendido, pero todo esto se terminó cuando en uno de los festivales una chispa de los fuegos artificiales acabó con el teatro. La ausencia del teatro hizo que la gente se volcara en las corridas del toro, pero en 1804 se inauguró otra sala llamada Coliseo Provisional. Esta sala fue única durante casi 40 años. En 1806 los ingleses nos estaban invadiendo y lamentablemente el Coliseo quedó inservible. El Coliseo Provisional era bastante grande, pero su escenografía no era la mejor. Los telones eran siempre los mismos y solo servían para representar bosques, campos, selvas, ciudades y patios. A la platea se la llamaba patio y se componía por una fila de bancos de madera con un almohadón en cada asiento. La iluminación era una vela de cebo que largaba mucho humo, mal olor y poca luz. Y ya para 1860 contaban con otro teatro que era el Teatro. Fiestas y celebraciones. Dentro de las fiestas y celebraciones encontramos la Navidad. En la vieja Buenos Aires siempre se esperaba esta festividad con un retablo, un pesebre, ya que el arbolito no era una tradición nuestra. Hasta que un 24 de diciembre de 1828 se iluminó una casa en el barrio del Alto, de la Manzana de las Luces. Era un pequeño abedul con decenas de velitas encendidas. Entre sus ramas y debajo de ella estaría el primer Papá Noel del Plata, cambiando la tradición para siempre.
Otra fiesta importante es el carnaval. Se cuenta que en esta ciudad rodeada del río más ancho del mundo, el carnaval siempre fue mojado. Comenzaban muy tranquilos. Iba uno por la calle y de pronto una bonita mujer sentada tras las rejas de sus ventanas lo rociaba con agua de colonia. Poco después podía verse algún dandy arrojando agua de rosas hacia el interior de un balcón y podía recibir un huevo de terú terú en la cabeza. Estos huevos llenos de agua se vendían en la calle. Además, la costumbre indicaba que quien no tenía azotea ni casa estratégicamente ubicada debía asociarse con el que sí tenía y aportar a la sociedad una inmensa cantidad de huevos, con las cuales pagaba su derecho a la visita y a la barricada para la guerra. Usualmente esta fiesta comenzaba el día sábado hasta el día lunes. Las familias más distinguidas sentían el contagio. Bañaderas, cubas, jarras, botijos se disponían llenas de agua en las azoteas. Los combates en las calles eran rudísimos, casi salvajes. Los jinetes a veces sacaban a relucir cuchillos, los proyectiles particularmente, los huevos de avestruz eran muy peligrosos y a veces fatales. Era tal el descontrol que durante el carnaval de febrero de 1832 fue necesario tomar medidas oficiales a cargo del general Juan Ramón Balcarce, dejando claro que se debía guardar decoro y respetar la decisión de aquellas personas que no querían participar de dicha festividad. Por otro lado, encontramos el candombe, llamado Cosas de Negros. El candombe inserta sus raíces en tiempos previrreinales. Allá por el año 1700, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, a veces prohibidos, otras veces apoyado, era la única forma de expresión que tuvo un pueblo sometido por el imperio a la fuerza. Tenían por costumbre bailar todos los domingos y días feriados. Lo hacían desde media tarde hasta la madrugada. Además de bailar, también cantaban acompañándose con tambores y gritos.